Esta es la presentación de la tarea número 1 de Contratación Pública Internacional y el caso de estudio es la Unión Europea y China se enfrentan. De cara a tener un poco un marco de la presentación, aquí un resumen del enunciado. En diciembre del 2020 la Unión Europea y China firmaron un acuerdo de inversión y en base a ese acuerdo de inversión se intentarán proteger las inversiones de un modo recíproco y además se abrirá mayor espacio para las contrataciones públicas internacionales. China, que es miembro de la Organización Mundial del Comercio, a partir de ahora la OMC, no ha firmado, sin embargo, el Acuerdo sobre Contratación Pública, ACP. Está, eso sí, en proceso de estudio de su adhesión y observa, de hecho, la calidad o condición de observador. Por otro lado, Hong Kong sí que es miembro desde el 1995 y China Taipei, Taiwán, es miembro desde el 2002. El caso de estudio sería suponer que empresas españolas, italianas e inglesas participan en licitaciones internacionales en Hong Kong y Taiwán y reclaman, en base al principio de nación más favorecida, su extensión hacia la República Popular de China. A su vez, al mismo tiempo, pues China rechaza abrir ese mercado de licitaciones internacionales porque no ha firmado el acuerdo de la ACP. Ante esta situación, puede la Comisión Europea presentar una reclamación ante la OMC y si puede prosperar. Ese es el enunciado y tiene bastantes matices. Vamos a ver ahora cuáles son las preguntas y estas preguntas que vamos a listar aquí nos servirán de guía o a modo de agenda sobre cómo van a presentar las siguientes transparencias. La primera es la correcta identificación de las partes para efecto de la aplicación de la ACP, la posibilidad de aplicación del principio de la nación más favorecida contemplada en los principales instrumentos de la OMC, posibilidad de acudir al mecanismo de solución de diferencias de la OMC y posibilidad de que la Comisión Europea represente ante la OMC a España, Italia y Reino Unido. Un poco de contexto, este es un mapamundi a mano izquierda de la visión del mundo según China. A mano derecha, y esto es lo relevante, se puede observar que Taiwán está siempre indicada como parte de China. Es decir, en la cosmovisión de la República Popular China, Taiwán es parte de China. Hong Kong, como tal, como colonia de Reino Unido, firma el ACP en el 96 y se hace miembro en el 97. Y es en ese mismo año, Hong Kong deja de ser parte del Reino Unido y pasa a ser parte de China a modo de región administrativa especial. Es decir, el concepto es el de un país o una nación y dos sistemas. Taiwán firmó la entrada en la ACP en el 2009. Unas consideraciones, pero esto lo veremos más adelante también, es que el enunciado indica la posibilidad de que la Comisión Europea represente a la OMC, ante la OMC a España, Italia y Reino Unido. Es relevante mencionar que Reino Unido no forma parte de la Unión Europea desde el 2020 y Reino Unido, por lo tanto, no es parte de la Comisión Europea. Por otro lado, Reino Unido tiene firmada una declaración de 1984, y es la que se ve en la foto arriba a mano derecha, de transferencia de soberanía de Hong Kong a China con un acuerdo de 50 años de garantía de mantenimiento del principio de un país, dos sistemas, y bajo el cual China mantiene una autonomía pese a que forma parte de China. Entonces, ¿por qué se hace esta consideración? Porque estrictamente hablando, sí que puede la Comisión Europea representar a Reino Unido siempre y cuando se llegase a un acuerdo bilateral o multilateral de representación. A efectos prácticos esto es muy difícil, sino casi imposible, y de hecho a Reino Unido le podría llegar a convenir más representarse a ella misma, obviamente, porque de por sí también tiene ese acuerdo con China en el área de Hong Kong. En contexto de ese trabajo, es decir, asumimos que potencialmente sí que podría ser representada bajo la Comisión Europea y más adelante, cuando hay la pregunta de si debe ser representada, ya expandiré en cuál es la posición más realista. ¿Cuáles son las partes? Formalmente las partes son los países y territorios que han firmado y ratificado dicho acuerdo. Las partes para efectos de aplicación de la ACP serían los países y territorios firmantes y ratificantes de la ACP, así como cualquier otro país que sea parte de la ACP, y empresas de estos países. Según el caso, las partes, por lo tanto, serían Italia, España y Reino Unido,
Hong Kong y Taipei, y China, que no ha firmado y ratificado el acuerdo, por lo tanto no está legalmente obligado por sus términos y condiciones. Sí que lo está Hong Kong, siendo parte de China, mantiene el principio de un país, dos sistemas, y por lo tanto Hong Kong puede ser parte sin tener que ser parte China entera. Principio de nación más favorecida. Primero vamos a dar un pequeño recordatorio de lo que es. Perdón, de cuál es la situación de cada una de las partes en la Organización Mundial del Comercio. Taiwán no es parte de la Organización Mundial del Comercio. China sí que es miembro de la OMC. Hong Kong, como tal, no es miembro de la OMC, en tanto que participa como territorio con aduanas propias bajo el nombre de Hong Kong China. Es decir, Hong Kong como tal no, pero Hong Kong China sí. La participación de Hong Kong es en base a un acuerdo separado entre China y la Organización Mundial del Comercio. Es decir, se crea un ente especial que representa a Hong Kong y que es separado de China, pese a que se considera que Hong Kong es China. El principio de nación más favorecida, y aquí sí que hacemos un poco un contexto en relación al enunciado del trabajo, se refiere a la ACP, es que el ACP es aplicable al territorio de Hong Kong. Y sí que es cierto que formalmente Hong Kong y China son dos entes separados. Por lo tanto, el ACP, bajo el marco de la OMC, el beneficio que da Hong Kong a Reino Unido, Italia y España no es, por lo tanto, extendible a China. Y, por lo tanto, China no está obligada a facilitar el ACP a otros países porque el principio de nación más favorecida en realidad no se cumple. Mecanismo de solución de diferencias de la OMC. La pregunta es si se puede acudir a ese mecanismo. Bueno, a modo de resumen, el mecanismo de solución de diferencias de la OMC tiene los siguientes pasos. El primero es el de consultas, seguido por establecimiento de un panel para resolver las consultas que no se resuelven, un proceso de panel y apelación, donde las partes involucradas presentan sus argumentos y pruebas, y finalmente la implementación de la decisión. He puesto aquí en amarillo que la duración del primer punto es de unos meses a años. Y para que esta primera fase fructifique, se debe tener una base legal muy sólida. En este caso, China ni siquiera ha firmado el ACP, y en base a eso la base legal no es muy sólida, sino que es más bien endeble. Para que sea sólida tendría que haber evidencias, y en este caso no hay ninguna evidencia. Una evidencia podría ser, por ejemplo, que ya se estuviesen realizando negocios que sean muy similares al ACP, por ejemplo, o que hubiesen otros territorios de China donde sí se cumpliese. Pero en este caso la base no es para nada sólida. ¿Podría entonces la Comisión Europea representar ante la OMC a España, Italia y Reino Unido? Como he mencionado al principio, debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la Comisión Europea no puede representar al Reino Unido. Aparece aquí, sin embargo, un punto muy interesante que encontré mientras estaba realizando la investigación en relaciones de trabajo, que es el protocolo de Irlanda del Norte. Y sí que es cierto que el protocolo de Irlanda del Norte aplica más bien a bienes y hace que Irlanda del Norte aplique las normas de la Unión Europea, y no haya un control de bienes exhaustivo en la frontera. Digo que para mí es un punto interesante porque no sé hasta qué punto, si los contratos de la ACP se refiriesen a contratación pública donde se tratan bienes, podría haber aquí un punto de similitud entre el protocolo de Irlanda del Norte y la situación entre Hong Kong y China, en tanto a que fuesen partes. Es decir, se establece una situación, salvando las diferencias, con parecidos entre Hong Kong y China. No he estudiado más el tema, pero sí me parece relevante ver que en realidad no hay negros y blancos, sino que hay capas de grises entre medio. Si la Comisión Europea debe, de hecho, representar a Italia y a España, y lo he puesto así porque al revés no puede ser. Italia y España, de hecho, ellos por su cuenta no pueden ser partes ante la OMC, porque esa representación la tienen pasada por estatutos a la Comisión Europea. Pueden estar, eso sí, a nivel individual, participando en el proceso y complementando el apoyo a la Comisión Europea, pero no ser ellas partes de esa queja.